Lo vamos a hacer junto con los adolescentes, lo que es Escuela Bíblica de Niños, más los adolescentes. Bueno, le voy a pedir que abran sus Biblias. En el Evangelio de Juan vamos a ir al capítulo 14, justo sobre qué iba a hablar. Y abriendo la Biblia encontró este pasaje, que no sé quién se lo habrá dado, seguramente en alguna clase bíblica, que dice: Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Justamente vamos a hablar acerca de ese pasaje. Es una de las declaraciones más importantes que hay en la Biblia, y no porque le restemos importancia a otros textos, ¿sí? Pero este texto es muy profundo. Vamos a ver si el Señor nos guía a poder sacar una buena conclusión acerca de qué el Señor nos quiso decir con este pasaje. Vamos a leer los primeros 6 versículos. Dice así: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Qué hermosa declaración que le dice Jesús, pero qué situación se presentó en ese momento con los discípulos. Nuestra sociedad necesita escuchar imperiosamente este mensaje, no solo para los incrédulos, también para nosotros que somos la iglesia. Vivimos una época donde se puso de moda, y esto lo vemos habitualmente, el ser abiertos de mente. Ser abiertos de mente, el cual considera varias verdades y diferentes tipos de filosofías, creencias, y a nosotros, los que no nos consideramos así, de esa manera, nos dicen intolerantes, o que somos estrechos de mente o cortos de mente, porque no vemos más allá de la amplitud de cosas que ve la sociedad. El ser tolerante es una virtud. No hay nada malo en mostrar respeto hacia las ideas de los demás. Lo que no es correcto es no decir la verdad o no mostrar la verdad. Por ejemplo, aquellas que son maestras y les toca enseñar, si un niño le dice que 3 más 3 es 9, lo debe corregir. Porque está mostrando que debe corregir para demostrar que es un acto de amor para que tome el camino correcto. O lo mismo que por ahí le suele pasar a un médico cuando se encuentra con una persona que se automedica o se autodiagnostica y sabe que ese final no va a ser el mejor, ¿sí? Inclusive puede hasta llegar a perder su vida. Bueno, ese hecho de mostrar la verdad a otro es un acto o una muestra de amor. Miren lo que dice Proverbios 14:12. Le voy a pedir a Matu si él lo puede poner. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No tenemos que ser tolerantes con estas cosas, ¿sí? No tenemos que ser tolerantes, ¿por qué? Porque estamos jugando con la vida de las personas, ¿sí? Ese hombre va hacia un camino de muerte si nosotros no corregimos ese camino. Para poner un contexto en general de este texto, siempre es bueno que nosotros podamos ver el texto en el contexto, porque si lo sacamos de contexto podemos llegar a crear una confusión. Cuando empieza el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, ustedes creen en Dios, también deben creer en mí. Fíjense que Jesús le empieza diciendo que no se preocupen. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban atribulados, estaban preocupados, ¿sí? Estaban sumidos en una situación de angustia, producto de una inminente partida. Sabían que se acercaba la partida del Señor Jesús. Ellos habían compartido más de 3 años junto a Él, y todo lo que vivieron y experimentaron, y llegaba el momento más angustioso para ellos. Por eso el versículo 33, un poco más atrás del capítulo 13, dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco,
me buscaréis, pero como dije a los judíos, así lo digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y ahí se empezaron a llenar de preguntas los discípulos porque no comprendían, más allá de que habían vivido con Jesús mucho tiempo, sus enseñanzas, habían compartido los milagros que Jesús había hecho, dice que estaban preocupados. Por eso Jesús más adelante le dice, un mandamiento nuevo les doy en el 34, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvieren amor los unos con los otros. Pero miren lo que después le dice Pedro. Jesús le acaba de decir algo importantísimo, que se amen unos a otros. Y Pedro le dice, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me pueden seguir ahora, mas me seguirán después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Y Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí, y sabemos lo que pasó, que Jesús le dice que él lo iba a negar. No cantará el gallo sin que me haya negado 3 veces. Fíjense que este Pedro que estaba atribulado, angustiado y preocupado, estaba pasando por una situación de angustia, sumergido en una profunda tristeza, y no comprendía, ¿sí? No comprendía lo que Jesús le estaba hablando. Y en ese contexto es donde Jesús comienza Juan 14:1, que le dice, no se turbe vuestro corazón. Y ese es el momento en que nosotros a veces necesitamos poner los pies en la tierra y sentar la base cuando el Señor nos dice, no se preocupen, ¿sí? Más allá de que van a pasar situaciones, van a pasar circunstancias, van a enfrentar pruebas, no se turben porque creen en Dios, también crean en mí. Los discípulos estaban turbados, angustiados y les costaba prestar atención. No comprendían lo que Jesús decía y a nosotros nos ocurre lo mismo. En esa condición vivimos sin comprender por qué y para qué suceden las cosas. No tratamos de buscar a Dios y su voluntad y muchas veces, y esto suele suceder inclusive con creyentes de muchos años en la iglesia, nos enojamos con Dios, nos enojamos con la iglesia, nos enojamos con algunos hermanos, inclusive hasta con nuestras familias, vivimos angustiados, vivimos con preocupaciones y principalmente algo que siempre me quedó muy claro, vivimos con amargura. Y esa amargura es contagiosa hacia nuestros seres queridos, los más cercanos, inclusive a los hermanos de la iglesia. Cuando vivimos atribulados, preocupados, ¿qué va a pasar? ¿Sí? El Señor nos viene a traer este pasaje y nos dice, no se turbe vuestro corazón, si creen en Dios, también crean en mí. Y miren, después más adelante dice Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya estaban las moradas, ¿sí? Ya estaban, Jesús no le dijo, voy a construir algunas moradas para ustedes. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros, ustedes también estén. Y saben a dónde voy, y saben el camino. Y acá hay algo que Tomás muchas veces nos representa a todos, y que le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Algo que le sucedió a Tomás y a Felipe, que es que no veían lo que Jesús le estaba diciendo, que él iba camino al Padre. Jesús le dice, el destino es el Padre, ¿sí? Porque en el 7 le dice, si me conocieseis, también a mi Padre conocería, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. A Tomás, a Felipe y a todos los que estaban allí. Inclusive cuando lo habla con Pedro antes, que Pedro era uno de los discípulos más importantes, le dice que voy a la casa de mi Padre. Le está anunciando que iba a ir al encuentro con el Padre. Y ellos estaban atribulados, estaban ciegos, tenían una pared delante de sus ojos. Y me gusta pensar esto porque muchas veces nosotros pensamos de esa manera, decimos, ¿cuál es la esperanza del cristiano? La esperanza del cristiano es ir al cielo. Eso es lo primero que se nos ocurre decirle a aquellos que no conocen al Señor. ¿Es ir al cielo? Sí. ¿Pero para qué queremos ir al cielo? Nuestra esperanza debe ser
ir al cielo al encuentro con nuestro Padre. No solo ir al cielo, es ir al encuentro con nuestro Padre. Y la consecuencia de eso es que nos vamos a encontrar con nuestro Padre en el cielo. Pero no solo debe ser ir al cielo, sino que debe ser buscar esa relación con nuestro Padre. Y esto es lo que le estaba tratando de decir Jesús. Le estoy preparando el lugar en la casa de mi Padre, y mi Padre y yo uno somos. Me tienen aquí adelante, ¿no vieron todo lo que sucedió en este tiempo? Después le dice, Señor, muéstranos al Padre en el 8 y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y para esto, en el tiempo que nos toque transitar en la tierra, debemos afianzar nuestra comunión con Él. No sirve de nada que nosotros querramos ir al cielo si aquí en la tierra no formamos ni forjamos una relación personal con nuestro Señor. ¿Sí? No tiene ningún sentido que lo que intentemos hacer sea posterior a nuestra partida de aquí, de esta tierra, si durante el tiempo que estamos acá en esta tierra no fortalecemos ese vínculo personal con Jesús. Venimos a la iglesia, cantamos canciones, nos paramos, nos sentamos, volvemos a nuestras casas y somos robots espirituales. Para eso debemos forjar una relación con Dios. Para cuando Él lo tengamos frente a frente en nuestra cara, podamos seguir haciendo lo mismo que estábamos haciendo acá, adorándolo, reconociéndolo, vivir una vida en santidad, vivir una vida consagrada a Él, entregada a Él al servicio. Aprender a depender de Él y someternos a vivir bajo su soberana voluntad, que es tan difícil en estos tiempos, aprender a vivir bajo la voluntad de Dios. Ir al encuentro de Dios Padre es el ejemplo de la casa de nuestros padres. Y esto yo lo vivo en mi familia. Personalmente en la casa de mi suegra Moni y Alfredo, esto es lo que le quería decir Jesús. El ejemplo más lindo que tenemos es aquellos que alguna vez se fueron de la casa de su padre, realmente nunca se fueron porque siempre anhelan volver a la casa de su padre. Inclusive tienen llaves, pasan, abren, no tocan timbre, se sirven la comida que hay, abren la heladera con confianza. Eso es el ejemplo que nos está diciendo Jesús acerca de la casa de nuestro Padre. Esa casa del Padre es la casa donde nosotros anhelamos volver siempre. ¿Sí? Qué lindo que es poder pensar en esto. Cuando uno tiene sus hijos y ya los que no tenemos nietos, pero ya sabemos que el día que tengamos nietos, los vamos a malcriar, vamos a dejar que ellos con sus hijos y sus padres vengan a la casa, al encuentro de su Padre y puedan usar toda la casa del Padre como Dios la tiene preparada para nosotros. Cristo quiere tranquilizar a sus discípulos que estaban preocupados para que sientan seguridad y paz en estos momentos. Inclusive también a Pedro, cuando le dice que él lo iba a negar, también le da tranquilidad a Pedro. También le da tranquilidad a Pedro. El camino a la casa de mi Padre no depende de nuestros méritos, hermanos. No depende de ningún sacrificio ni ninguna obra que nosotros podamos hacer. Esto tiene que quedar bien en claro. Nuestra salvación depende exclusivamente de Dios. No hay nada, ningún mérito, ninguna cosa, ninguna obra que podamos hacer, porque también más adelante cuando estamos viendo el camino, pero cuando veamos la vida, vamos a profundizar sobre esto, ¿sí? Nada que pueda hacer que yo pueda alcanzar esa salvación por mis medios. Nada. El sacrificio fue suficiente y satisfactorio el que Cristo hizo en la cruz. El versículo 2 dice que las moradas ya están ahí, que Jesús ya las preparó para nosotros, ya están allí. Y dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Esta es la declaración más importante que Jesús hace. Yo soy el camino. Jesús es el único camino para que tengamos acceso a las moradas que el Padre tiene para nosotros. No es por méritos, no es por buena conducta, ¿sí? Él es la puerta, dice Juan 10, del 7 al 9, Él es la puerta de las ovejas. El que en Él entra será salvo. Vamos a buscarlo. Juan 10, del 7 al 9 dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron
ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Miren qué importante esto que dice Jesús. Todos los que vinieron antes, todas las cosas que nosotros busquemos, los miles de atajos que podamos buscar en nuestra vida para tratar de satisfacer nuestras necesidades espirituales, personales, físicas, ninguna de ellas va a hacer efecto, ¿no? Va a ser buena para nuestras vidas. Solamente entrar por la puerta y el camino que Jesús nos ofrece. El camino es uno solo, es una persona, la persona de Jesús. Aquel que siendo hombre dio su vida por los demás para saldar nuestra deuda con Dios por causa de nuestros pecados. El mundo que no conoce a Jesús ve con arrogancia cuando nosotros decimos que el cristianismo es la religión verdadera. Nos tratan de arrogantes. ¿Por qué? Porque el mundo elige sus religiones y otras cosas. Nosotros centramos todo nuestro mensaje en una persona que es la persona de Cristo. El mensaje de Cristo es singular, es claro y se centra solamente en la persona de Cristo. Esto lo tenemos que defender. Debemos defender porque esta es la verdad de que el mensaje es único y centrado en la persona de Cristo. Él es la verdad. Y vamos a pasar al segundo punto, dice, porque es la revelación del Padre. ¿Qué significa que Él es la verdad? La verdad es porque Jesús vino a revelarnos al Padre. Él es el Dios encarnado que muestra al Padre real, ¿sí? Felipe, aún teniendo a Cristo con él, le pide en el versículo 8 que le muestre al Padre, ¿sí? Y Jesús le dice que Él y el Padre son uno. Fíjense el versículo 14, 8 y 9, dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús es la verdad revelada. La verdad revelada, ¿por qué? Porque vino a revelar al Padre. El Padre y Él uno son. Dice Jesús que no solo Él es un buen maestro, no es un maestro que solamente dice la verdad. Él es la verdad revelada en la persona de Jesús. Y anteriormente a esto, en la antigüedad, nosotros sabíamos que el pueblo de Dios tenía una relación con su pueblo a través de los profetas, ¿sí? Todos los profetas que vinieron antes de Jesús dieron testimonio de la verdad y revelaron lo que el Padre quería manifestar al pueblo. Eso lo sabemos, que todos los profetas hablaban de boca de Dios, eso lo sabemos. Pero cuando Cristo se presenta a sí mismo, se presenta como la verdad revelada, la realidad, a lo que todos los profetas apuntaban. Y miren lo que en el mismo Evangelio de Juan, esto lo hemos visto muchas veces, pero lo vamos a ver de nuevo. En el primer versículo del libro, dice Juan 1:1, y esto, más allá de que parezca difícil de entenderlo, tiene una particular comparación. Fíjense lo que dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Esta palabra verbo se traduce al griego con la palabra logos, que significa palabra. Entonces, reemplazando, y algunas otras versiones dicen, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Fíjense qué singular este pasaje que se compara junto a Génesis 1:1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Es decir, que en el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, fue creado por medio de su palabra. Miren el versículo 14 ahí mismo de Juan, capítulo 1, dice que aquel verbo, aquella palabra, fue hecho carne en la persona de Cristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, Cristo es la palabra revelada, hombre, se hizo hombre, habitó entre nosotros y estaba lleno de gracia y de verdad. Es difícil de entender, pero desde el principio, fíjense, el Salmo 33, si lo podemos buscar, Salmo 33, ahí dice,
por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, Cristo habitó desde la eternidad. ¿Sí? Fue Él el creador y por Él fueron creadas todas las cosas. Por Él fueron creadas todas las cosas. Miren el versículo 17 de Juan 1. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, tenemos una nueva dispensación. Ya estamos viviendo bajo la gracia. El pueblo en la antigüedad vivía bajo la ley. Vivía sometido a una ley tanto escrita como una ley moral que estaba en el corazón de los hombres. Pero con la llegada de Jesús, físicamente, llegó la verdad revelada en una persona, ¿sí? Y esa gracia inmerecida que tenemos hoy por tener acceso al Padre mediante la sangre de Jesús y su sacrificio. El versículo 17 explica cómo Jesús es la plenitud de la verdad, revelando al Padre y porque Él mismo es Dios. Y Jesús es la clave para entender lo creado, porque por Él y para Él fueron hechas las cosas. Siempre recuerdo estos dos pasajes que me encantan. Uno es el Salmo 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Hay un diseño, hay un diseño. Siempre me gusta explicárselo a aquellos que no creen. ¿Cómo puede ser que seas incrédulo cuando ves una creación tan perfecta, armonizada? Todo lo que está mal en este mundo lo destruyó el hombre. Dios lo creó perfecto. Inclusive hasta la ciencia hoy no puede explicar el funcionamiento completo del cuerpo humano. No comprenden cómo hay enfermedades que no se pueden curar, cómo hay cosas que están en el cerebro, cómo el otro día escuchaba un pastor que decía que no hay mejor bomba de agua que el corazón humano, que funciona 80 años, 90 años, casi a la perfección, cuando nosotros, ingenieros, equipos de ingenieros, mecánicos y demás, crean un motor para expulsar agua y lo máximo que puede llegar a durar son 10, 15 o 20 años. Y el motor del corazón, que es una bomba, funciona 80 años, a veces sin ni siquiera tocar ni reparar, y eso lo creó Dios. Nosotros tenemos el ojo humano, que puede ser una cosa perfectamente creada, con miles y miles de venas eléctricas que se enchufan al cerebro y nosotros no comprendemos cómo funciona. Bueno, eso no lo puedo decir científicamente yo, pero es increíble que ante esa cosa creada nosotros no podamos responder a que esto fue creado con un diseño inteligente. Dice Romanos 1:20 también, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas o a través de las cosas creadas, ¿sí? A través de la creación. Y en eso estaba Jesús. En ese momento ya estaba Jesús, formando todo diseñado para el hombre. No sirve de nada si nosotros lo único que adquirimos es información o conocimiento, o todo lo que vos te puedas proponer en tu vida, si filosofías humanas, conocimientos universitarios, etcétera, si eso no te lleva a mostrar la gloria de Dios en tu vida. Juan 1:3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De nada sirve si toda esa información te lleva a desconocer la gran verdad que le da propósito y significado a tu vida. Hermanos, el ser humano busca incesantemente adquirir conocimientos, pero si esos conocimientos no nos conducen a conocer la verdad del que todo lo llena, en algún momento nos vamos a encontrar en un valle de sombra y tendremos que rendir cuentas a Dios y no nos servirá de nada todo este conocimiento que podamos adquirir. No es menospreciar el conocimiento académico, eso siempre lo decimos, no es que nosotros no nos debemos preparar, no es que no debemos estudiar, ¿sí? Pero sí tenemos que saber que esa posibilidad de crecer en otro aspecto no nos va a llevar a conducir la verdad. Nos va a llevar a conocer las verdades diferentes, pero el conocimiento de Dios nos va a llevar a conocer la verdad absoluta que es la persona
de Cristo. Y la verdad es una persona, es el Dios encarnado. Si no lo conoces, estás en tinieblas, aunque seas brillante en muchos aspectos de tu vida. Y si persistís en esa situación, y lamentablemente te toca morir en esa situación, ningún conocimiento te servirá cuando tengas que rendir cuentas a Dios y pagar por tus pecados en el juicio delante de Dios. Y esto duele decirlo, hermanos y amigos. El infierno es real. El infierno es real. A veces es difícil decirlo desde acá, ¿por qué? Porque es más fácil suavizar el mensaje del Evangelio. Tornarlo a un lugar más cómodo, que nos sintamos cómodos, pero el infierno es real. Y si dice Dios que nos vamos a encontrar en algún momento cara a cara con Él, y si no tuviste la oportunidad de encontrarte personalmente con Él, vas a tener que rendir cuentas, como yo también lo voy a tener que hacer. Pero yo tengo un abogado, como sé que lo tienen muchos de ustedes, que me va a defender en ese juicio. ¿Sí? Que me trae paz, como dice Romanos 5, porque fui justificado. Y el tercer punto de hoy que vamos a terminar de ver, que es el de que dice Jesús, que Él es el camino, la verdad y también es la vida. Y este es el punto más crítico. Más crítico de entender por qué. Porque Jesús explicó que Él es el camino y la verdad, pero el hombre incrédulo, a ver si se acuerdan en Efesios 2.1, ¿qué dice? El hombre está, ¿qué? Muerto en sus delitos y pecados. El hombre espiritualmente hablando está muerto en sus delitos y pecados. Estamos vivos físicamente, pero muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, nuestra relación con Dios está en stand-by. No tenemos relación, ¿por qué? Porque estamos muertos. Delante de Dios, Dios es un Dios santo, no permite que convivamos con el pecado. Entonces, para poder estar en relación con Dios debemos vivir en santidad. Es por eso que el hecho que el hombre está muerto y no quiere transitar ese camino ni conocer la verdad. Cuando Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le está hablando también a los discípulos de Él, a aquellos que lo habían acompañado. Y así nos habla también a la iglesia y a los incrédulos también. Para poder conocer el camino y la verdad debemos estar vivos. Y esto también se lo planteó Jesús a Nicodemo. ¿Se acuerdan cuando en Juan capítulo 3, miren, vamos a leerlo, Juan capítulo 3, le dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y allí se plantea esta discusión que Nicodemo le dice, ¿cómo debe hacer el hombre para nacer de nuevo? No puede volver al vientre de su madre. Pero Jesús le dice, debe nacer espiritualmente de nuevo. Nosotros, nuestra situación, nuestra naturaleza caída, nos lleva a estar muertos espiritualmente, hermanos. Si no tuviste un encuentro personal con Jesús, es el momento. ¿Por qué? Porque el único que te puede revivir, ¿sí? El único que puede, la palabra es regenerarte, es Dios. Y ahí actúa una palabra que es difícil de entender, pero después la pueden buscar, que es el monergismo. ¿Saben qué es el monergismo? Mono es uno y ergo es trabajo. El único que puede hacer ese trabajo de regeneración en nuestro corazón es Dios. Por eso les decía, no hay nada que nosotros podamos hacer para poder revivirnos y tener una nueva vida. Y este es el momento en que Dios te está hablando, en el que debes actuar en arrepentimiento y fe para que el Señor actúe en tu corazón y puedas encontrar esa paz en tu vida. Y muchas veces nos venden, yo digo, el evangelio barato, donde nos dicen que todo nos va a ir bien, que a partir de hoy, si vos decidís aceptar a Cristo, mañana ya todos tus problemas serán solucionados. Y no es así, hermanos. La mayoría de los problemas comienzan cuando nos encontramos en este camino. Inclusive desde aquellos que más nos duelen, que pueden ser hasta los más cercanos, ¿sí?
Pero hay una diferencia. Con Cristo es más fácil, ¿sí? Con Cristo es más fácil. Y tenemos esa esperanza. Yo ya tengo esa esperanza de que el Señor ya tiene una morada preparada para mí. Miren lo que dice 2 Corintios 4, del 3 al 4. Para comprender un poco de esto de que estábamos muertos, de que realmente estamos muertos si no conocemos a Dios. No podemos acercarnos a Dios sin conocer esto. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, miren lo que dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, los que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es decir, estamos ciegos espiritualmente. No podemos ver la luz. No podemos ver la luz, como dice Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. No podemos ver la luz. Estamos muertos espiritualmente. Y miren lo que dice Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El incrédulo no puede responder al llamado del evangelio porque está muerto. Y un muerto no puede vivir. No puede seguir el camino y la verdad, a menos que Cristo le dé vida. Dice Juan 11:25, todo en el evangelio de Juan, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí tiene vida eterna, Juan 6:47. Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida, ¿y qué? Y la tengan en abundancia. Yo no sé cuánto creas que estás disfrutando de tu vida y físicamente cuán saludable estás, pero si no te arrepientes de tus pecados, si no vienes a Cristo en fe y arrepentimiento, serás un cadáver ambulante y un zombi espiritual. Donde ahora vivimos, en esta época de que todos están con los zombies y demás, así vivimos los cristianos que no respondemos a Dios en fe ni arrepentimiento. Dice 1 Juan 5, del 11 al 12, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿En qué consiste la vida? En que te conozcan a ti y a Jesucristo tu Hijo. Ahora, hay un solo medio para conocer a Dios y es conociendo a su Hijo. Para poder reconciliarnos con Dios y disfrutar de Él, deleitarnos de Él y encontrar plena satisfacción en Él, el único camino es consagrando nuestra vida a Él, entregando nuestra vida a Él. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo puede un hombre muerto responder al llamado de Dios? Bueno, esta es una de las oportunidades que Dios te da. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Este es el momento. No vas a encontrar nada sobrenatural que venga un rayo y se te presente Dios adelante. Ya Dios dejó todo dicho a través de su palabra. Y este es el momento en que tenés que responder al llamado de Dios. En fe, en arrepentimiento y fe. Es algo simultáneo. Pero Dios te está regenerando tu corazón. Si llegaste acá cansado, llegaste muerto, como dice este texto, Dios en su voluntad te da la regeneración, un renacer espiritual a esa persona muerta y utiliza su mensaje para atraer a los pecadores a Jesús. No serviría de nada ir por el camino y conocer la verdad si no tenés la vida. Por eso Jesús en esta declaración increíble dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es de esa manera. No hay horóscopo que nos salve, que nos hable, no hay filosofías humanas que nos conduzcan al descanso espiritual, no hay meditaciones orientales que nos pueden llevar a eso, no hay ningunas terapias alternativas y esas que busca la gente para encontrar paz. El único camino, la única verdad y la vida están a través de la persona de Jesús. Y miren por qué Juan les decía esto a sus discípulos, estaban tan atribulados. Miren lo que dice el propósito por el cual Juan dice que escribió esta carta. Juan 20,
31. Dice el propósito del libro. 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. El propósito de las cartas para que nosotros podamos creer en Jesús. Pero nuestro conocimiento de Él debe ser previamente examinado a la luz de su palabra para mostrarnos nuestra condenación y de esta forma movernos a clamar por misericordia. Si nosotros no exponemos el pecado, es difícil que nos sintamos culpables. Por eso Dios, a través de su palabra, nos muestra que somos pecadores. Aun cuando nos consideremos buenos, buenas personas, creyendo que hacemos cosas de bien, dice la palabra de Dios que no hay ni uno bueno. Aun si vos te considerás bueno, Dios no te considera bueno. La única forma de estar en amistad con Dios, de arreglar las cuentas con Dios, es a través de la persona de Jesucristo. No podemos suavizar el mensaje, hermanos, perdón, pero el mensaje del Evangelio es denunciar el pecado, que realmente vos puedas encontrar esa necesidad de clamar a Dios y buscarlo a Él para que Él perdone tus pecados y te limpie de toda maldad. Para que puedas llegar a Cristo tenés que saber que previamente estás condenado. Algún día vas a presentarte delante de Dios a rendir cuentas y sin Jesús tendríamos esa sentencia en contra. Porque Él suplió todos nuestros pecados en la cruz. Que el mensaje este pueda llegar a lo más profundo de tu corazón, que puedas abrir tu corazón a Él, que Él te haya podido regenerar en ese acto misterioso que nosotros no comprendemos y que a partir de ahora puedas responder a ese llamado con tu vida personal, ¿sí?, espiritual, buscar a Dios. Si es la oportunidad que tuviste de encontrarte con Dios hoy, buscá de hermanos que te puedan ayudar, acompañarte, discipularte, crecer, y comienza un proceso hermoso que es la santificación. La santificación es el progreso de nuestra vida espiritual hacia la santidad. Solamente estaremos glorificados cuando estemos delante de nuestro Padre. Pero sí comienza un proceso lindo en donde vamos a equivocarnos, vamos a tener pruebas, vamos a pasar por situaciones que no nos van a gustar, ¿sí? Pero dice que el Señor no nos va a abandonar y siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora también vamos a pasar a un momento especial que es el de la cena. Fíjense este contexto donde Él se encontraba junto a sus discípulos, atribulados. La noche anterior a que Él fuese prendido, los discípulos estaban atemorizados, porque se le iba el líder, se iba a ir aquel que les trajo la solución a lo que no podían pescar, a los que habían sanado a uno que habían resucitado a un muerto, a aquellos que sufrían problemas de lepra, enfermedades. Se le iba el milagrero, su amigo. Y llegó esta noche, donde se encontraron en ese banquete espiritual y donde hubo un montón de emociones, porque inclusive estaba quien lo iba a traicionar, comiendo de la mesa a la mano de Él. Juan dice en su carta que él era el discípulo amado. Estaba recostado sobre el lazo de Jesús y Jesús le hablaba al oído y le decía, todas esas cosas yo me imagino lo que habrán sido y haber podido vivir eso. Y Él nos dejó este mandato, que podamos compartir este momento esperando a que Él nos venga a buscar, que Él nos venga a buscar. Y allí nos encontraremos con Él. Dice que si estamos acá seremos arrebatados y nos encontraremos con Jesús en el cielo. Y si estamos muertos vamos a ser resucitados primero. Pero tenemos esa esperanza de que nos vamos a encontrar con Jesús y la vamos a celebrar con Él allá en el cielo. Le voy a pedir a los hermanos que van a participar de la cena del Señor que se puedan adelantar. Los músicos, los chicos
que tocan y Estela y Rubén, que ellos nos van a servir. Vamos a buscar en la Biblia en Marcos 14, versículo del 12 en adelante. Dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y le dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. A ese seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa del maestro, dice: ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparar para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche vino él con los 12 y cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se entregaba. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto les digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que aquel día en el que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Solamente 2 cosas nos dejó como ordenanzas Jesús. La primera es que aquel que cree se bautice, y la segunda es que podamos celebrar esta cena. Son 2 mandatos que lo hacemos dentro del culto de una manera ordenada y le pedimos a aquellos que están en comunión con Dios y han pasado por las aguas del bautismo que se puedan poner de pie. ¿Sí? Vamos a tomarnos un minuto. Y vamos a examinarnos interiormente, vamos a pensar si estamos en comunión con Dios, si podemos servirnos de esto como el Señor nos dijo, pensar de actuar como sus discípulos lo hicieron, con amor, con Él, acompañarlo en este último día donde Él iba a estar presencialmente con ellos antes de ser condenado. ¿Sí? Oramos internamente cada uno y después nos servimos del pan. Le voy a pedir a Estela si ella puede orar por el pan. Querido Dios, gracias Padre por este día que nos regalaste, gracias Padre por poder venir a escuchar tu palabra, a honrarte, a alabarte, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú haces, por tu iglesia, por tus hijos, Señor. Y gracias Padre porque en este momento podemos recordar, Señor, el gran amor que tú tuviste por cada uno de nosotros, Señor. Que a través de este pan recordamos el sacrificio enorme que hiciste por nosotros, Señor, al enviar a tu Hijo, Señor, a morir por nuestras faltas, Padre. Te agradecemos y te honramos, Señor, por lo que tú eres, Padre, en tu nombre. No hay
juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi cuenta canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, ahora soy libre. Y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Y esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón. Soy del Señor. Todos nos servimos del Señor, lo hacemos en su nombre. Dice que también asimismo tomó la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Le voy a pedir a Rubén si él puede tener la oración por el día. No hay argumento ni juicio contra mí. Él con su sangre me vino a redimir. Libre de condenación, ya no soy más un deudor. Él ha pagado la deuda por mí. Yo era culpable y me otorgó el perdón. Manto de gracia de pronto me cubrió. Mis pecados Él borró y mi deuda canceló. Él ha pagado la deuda por mí. Ahora soy libre, esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, ahora soy libre. Esclavo por amor, precio de sangre. Jesús por mí pagó, Él marcó mi corazón.
nosotros hoy, que si estamos en una situación de tribulación, de angustia, como lo estuvieron los discípulos, que sabemos que Jesús venció a la muerte. Venció a la muerte. Él nos dejó ese mensaje de que Él iba a estar con nosotros hasta el fin del mundo, ¿sí? Y que no nos iba a dejar, ¿sí? Que nos iba a acompañar siempre y que iba a estar con nosotros en todo momento y en toda situación. Y esa es la esperanza que tenemos, que podemos ir camino al encuentro con nuestro Padre, ¿sí? Esto lo dejó para que nosotros podamos recordarlo a Él y el impacto a nivel mundial que hizo y el hecho de que haya marcado la historia en dos, ¿sí? Que podamos reflexionar, que podamos tener, como decía el pastor en su oración, un domingo de descanso en el Señor, ¿sí? De nuestras tareas laborales, de nuestras tareas habituales, y que hoy podamos meditar y reflexionar en la palabra de Dios, principalmente en estos textos que hemos visto hoy, y que principalmente lo podamos aplicar a nuestras vidas, que es lo más importante. Lo hacemos en el nombre del Señor. Marce nos dirige una alabanza y después cerramos orando. Con palmas vamos a cantar esta canción, que somos nueva criatura, ¿eh? Lo dice la Escritura. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son borrados. Libre soy del pecado. Libre. Todos. Soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre. Libre para dar mi vida al que me salvó. Libre. Y la maldad, soy libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Todos juntos de vuelta, toda entera. Soy nueva criatura, soy nueva criatura. Lo de Él me ha perdonado, con su sangre me ha lavado. Todos mis pecados por su sangre son. Libre soy del pecado. Libre, libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, libre. Él ha roto mis cadenas. Libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Amado Dios, queremos darte las gracias por este tiempo en que hemos compartido con los hermanos, Padre. Hemos escuchado tu palabra. La verdad, Señor, que se refleja en tu palabra, que realmente podamos ponerla en práctica en nuestras vidas. Gracias por esta hermosa declaración que nos dejaste a tus hijos y a aquellos que aún hoy no te conocen, que tú eres el único camino. Eres la única verdad que hay, Señor, y eres la vida. Gracias porque sin eso no tendríamos acceso a nuestro Padre. Gracias porque supliste todas nuestras necesidades en la obra redentora de la cruz, Señor, y lo hiciste por amor a nosotros, por amor al mundo, Señor. Y a aquellos que hoy no te conocen, Señor, realmente que puedan haber escuchado tu voz, ¿sí?, a través del mensaje, y que realmente puedan conocerte en profundidad y poder tener una relación personal contigo, Padre. Gracias. Te pedimos que sigas guardando al pastor que está en su casa, Señor Alfredo, que vos
lo cuides y le des la pronta recuperación de su salud, Señor. A los hermanos que también están viajando y a aquellos que hoy no pudieron venir, Señor. Guardalos de todo mal. Y gracias, Padre, que podamos comenzar esta semana tomados de tu mano, confiando en que vos sos poderoso para actuar en nuestras vidas. Lo dejamos en tus manos, Señor. Cuidanos de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén. Buen día.